No la saludé. Hoy nos visita Nelson. Nelson, muchas gracias por venir hasta acá, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un momento de oración para dar comienzo a la reunión. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí con un propósito, Señor, y queremos que ese propósito por el cual nos has traído sea cumplido en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta noche que nos hables por medio de Nelson, Señor, al corazón, que puedas, Señor, tocarnos y que puedas producir en nosotros todo aquello que quieras producir. Bendito Dios, te pedimos por las personas que están en camino, que aún no han llegado, para que las puedas traer hasta aquí, hasta este lugar, Señor, y que ellas también puedan disfrutar de lo que vamos a ver en esta noche, como también así todos aquellos que nos están siguiendo de sus casas, Señor, para que tú también les estés bendiciendo. Por eso dejamos esta noche en tus manos, agradecidos, Padre, porque sabemos que podemos confiar en ti y que tú siempre eres propicio, Señor, a la necesidad de nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno que dice triunfo. ¿No aparece ahí? Ahí va a aparecer, dice triunfo, triunfo. Cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. ¿Cantamos? Muy bien, pueden tomar asiento. Dice, el cetro terrestre, en breve empuñando, en paz le veremos, cual rey dominando en cielos y tierra el reino de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, ¿sí? La esperanza que albergamos, que está pronto a cumplirse. Sabemos que Cristo pronto ha de venir por su iglesia y que también pronto ha de venir a reinar por toda la eternidad. Por eso, sí, cantamos así, que la esperanza que nosotros tenemos. Lo vamos a invitar a Nelson a que pueda pasar a tomar ya el mensaje.
Libro de los Salmos, capítulo 3. Libro de los Salmos, capítulo 3. Este salmo es un salmo particular, de hecho forma o es el primero de aproximadamente 73 salmos que se le atribuyen de manera directa a David. Es un salmo precisamente que habla lo que, o expresa lo que la mayoría de los salmos expresan, que es un lamento, una angustia. En este caso es un lamento personal, ¿sí? También hay lamentos relacionados con el pueblo, pero este directamente está hablando de una angustia que afligía el corazón de David. Dice el Salmo 3, verso primero: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heristes a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El contexto en el cual esto sucede es mientras David huye de su hijo Absalón. Y es este el primer punto, la realidad que estaba atravesando David. David estaba huyendo de su hijo Absalón. Su hijo había usurpado el trono. Y él, para no enfrentarlo, pues tenía un aprecio muy particular por Absalón. De hecho, en su endecha o cuando Absalón muere, cuando él lo lamenta, él expresa palabras muy particulares en relación a Absalón. Pero lo interesante, y habla de este contexto, de esta realidad contextual en la que se desarrolla el Salmo, la realidad que estaba viviendo también el salmista David. ¿Por qué? Porque no es la misma realidad que vamos a encontrar en otros salmos, como el 51, por ejemplo, que es un antes y un después. Es un momento en la vida de David donde él entiende en el Salmo 51 que lo que había hecho en relación inclusive a sus hijos había estado equivocado. Y este salmo es un lamento de algo que precisamente reflejaba esa acción directa. Su hijo Absalón se había rebelado contra él. Aquel cuyo nombre había sido colocado por él mismo y que significa Dios es mi paz, o Dios es el Padre de paz, en este momento se encontraba en una lucha contra su propio hijo. Pero esta lucha contra su propio hijo reflejaba no solamente una gran crisis personal, sino una gran crisis política. ¿Por qué? Porque precisamente Absalón se había autoproclamado rey. La crisis no solamente era personal, pero lo interesante cuando vamos allí en 2 Samuel del capítulo 15 al 18, donde se relata todo lo que sucedió desde el nacimiento, el origen de esta rebelión hasta la muerte de Absalón, vemos que precisamente no había crisis entre padre e hijo, no había discusión, todo lo contrario. Hasta encontramos a Absalón pidiéndole permiso a David para poder ir hasta Hebrón, donde él se autoproclamó rey. Pero también vemos a un David absolutamente distante, distraído y sin darle importancia no solamente a su hijo, sino las consecuencias que las crisis personales traen a la política nacional. Y esto tiene una clara relación o una relación directa cuando David, escribiéndole a Tito y a Timoteo en relación a aquellos que debían asumir la responsabilidad ante la iglesia de Dios, tenían que tener especial cuidado con ¿qué? Con su familia. Porque el que no puede, dice, gobernar su casa, ¿cómo gobernará? ¿Cómo dirigirá la casa de Dios?
y nos encontramos a David inmerso en una gran crisis personal. Pero David inmerso en una crisis refleja algo que al menos yo suelo hacer en medio de las crisis. Me enfoco en el problema. No me enfoco en Dios. Pero ¿cómo si esta es una oración? Sí, pero David huyó. Es una oración de confianza en medio de la dificultad. Sí, pero David huyó. No se hizo cargo de la circunstancia que estaba sucediendo como consecuencia de sus propias decisiones. Y aquí ingresa un concepto que genera mucho debate, la voluntad soberana o voluntad permisiva de Dios. Muchas veces se ha dicho que hay cosas que suceden en nuestra vida porque Dios lo permite, voluntad permisiva. Y hay otras cosas que suceden en nuestra vida porque Dios lo decide, voluntad soberana. Déjame decirte que no existe voluntad permisiva porque eso anularía la voluntad soberana de Dios. Todo está bajo su control. Todo Él lo conoce. Todo está encuadrado en aquella palabrita que utiliza el apóstol Pedro una sola vez en su primera carta, en el capítulo 1, que en el original es pregnosis, que es mucho más que conocimiento previo de las cosas. Va mucho más allá. Él conoce todas las cosas. Nosotros creemos que conocer es poder tener pautas previas que nos van a permitir lograr un objetivo ya especificado. Por ejemplo, si desarmo cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, relojes. Viene a mi mente cuando era chico, ¿no? Amaba desarmar relojes. No me pregunten por qué, pero me encantaba desarmar relojes. El problema lo tenía cuando había que armarlos de vuelta. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno, la voluntad permisiva de Dios permitió que me mandara varios líos y después, bueno, que aprendiera a causa de retos y castigos. No, en la voluntad soberana de Dios estaba eso. Él lo sabía. Él lo conocía. Todo lo que sucede está absolutamente bajo el control de Dios. Y es así que nosotros debemos hacernos cargo de que muchas cosas suceden como consecuencia de nuestras propias decisiones. Y Dios, a pesar de conocerlo, a pesar de conocer tu condición y la mía, envió a su Hijo para salvarnos. Pero a pesar de conocer no solamente la condición natural, sino la consecuencia que tiene en nuestras vidas esa condición natural, que es que desde el momento en que creemos habita en nosotros el nuevo hombre, pero no desecha, no echa de este tabernáculo en el cual él mismo habita al viejo hombre, sino que se genera, como decía el apóstol Pablo, una lucha plena, constante conmigo mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. David estaba enfocado en el problema y quiso evadir el problema. No quiso enfrentar a su hijo, no quiso enfrentar el problema. Es que precisamente esta tristeza que causaba esta situación en su corazón era consecuencia de permisos indebidos. Era consecuencia de David. En el capítulo 15 encontramos el relato de esta situación, el capítulo 15 de 2 Samuel. Y dice que todos los días iban las personas del pueblo hacia Jerusalén para encontrarse con David a fin de que David juzgara sus causas. Pero 4 años, en la puerta de Jerusalén se sentaba Absalón con sus amigos. Y a todo el que ingresaba a Jerusalén le preguntaba: ¿qué vienes? Y entonces le contaba: pero el rey seguramente no va a tener tiempo de atenderte. Si el rey me hiciera juez a mí también. Y dice, hay una expresión muy precisa que utiliza el escritor. Dice, así robaba Absalón el corazón del pueblo. 4 años. ¿Lo sabía David o no lo sabía? Es imposible que no lo sepa. Es imposible. Imaginémonos que en el arco de la entrada todos los días hay alguien parando. Nos vamos a enterar, no va a hacer falta ni ser anciano de la iglesia, ni pastor, ni nada. Nos vamos a enterar todos, ¿o no? 4 años. Pero él
dio permisos indebidos, dio privilegios que no le correspondían. Pero había una buena relación, porque sigue diciendo, luego de que dice que así robaba Absalón el corazón del pueblo, que se acercó Absalón a su padre y le dijo: dame permiso para cumplir un voto a Jehová en la ciudad de Hebrón. Inteligente el nene, le había salido inteligente. Hebrón, o la ciudad de las 4 caras, era una ciudad que estaba sobre la montaña. Era una ciudad que era no de difícil acceso, pero sí de difícil para ser tomada. ¿Por qué? Porque el que atacaba a Hebrón lo veían. Lo veían. Del lado que atacaran, lo veían. Y fue y le dijo: dame permiso. No solamente daba permisos indebidos, sino que atendía las prioridades incorrectas. ¿Por qué? Quiero ir a cumplir voto a Jehová. ¿Le había pedido Jehová votos a David, a Absalón? ¿En la ley de Dios le pide Dios al hombre que haga votos? No. Eso nace de la voluntad del hombre. Nace de la voluntad del hombre. Y ¿sabes qué? Todo esto se parece mucho a distintas circunstancias que nosotros atravesamos en nuestras vidas. Estos permisos indebidos que no solamente damos o podemos dar a aquellos que forman parte de nuestra familia, sino que nos damos a nosotros mismos. Y que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Pero acallamos nuestras conciencias precisamente con prioridades incorrectas. Ah, no, para el Señor vamos a hacer esto. Che, se juntan el domingo a evangelizar, yo no falto, voy y hago saber, que sepan que yo ahí voy a estar. Y cuando estoy ahí hago saber para que todos me vean que ahí estoy yo. Y es mi decisión, cuando en realidad esa es una acción natural de aquel que ha sido transformado por Dios. No hay manera que aquel que ha sido transformado por Dios no predique el Evangelio. Porque la vida se manifiesta en vida. Cuando allí en el capítulo 3 toman preso a Pedro y a Juan, ¿cuál fue la primera respuesta cuando los amenazan para no hablar? ¿Qué les dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No hay manera. Es más fuerte que nosotros. Pasan algunos años y el apóstol Pablo conoce a Jesús como su Salvador y toma su pluma y escribe: ay de mí si no predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. La misma necesidad que tengo de respirar para vivir, de comer para sostenerme. Es la misma necesidad. Ah, pero a veces nosotros, disfrazando el deber de compartir con otros el Evangelio, lo tomamos como un momento de prioridad, porque hay que obedecer la gran comisión. Es que no es una gran comisión, ese título de gran comisión no fue inspirado por el Espíritu. Fue un título puesto para ordenar un poquito lo que dicen las Escrituras. Es una cuestión natural, lo hemos mencionado muchas veces y seguramente lo has escuchado muchas veces. Es mientras vas por el camino, no es cuando decidas ir por el camino. Mientras estás viviendo, compartí lo que hay en vos. Y si hay disposición, discipulalos, continuá. Pero es una acción de vida. No son precisamente prioridades específicas que yo, en el momento en que decido ser un buen hijo, obedezco a Dios. Es como la respiración. Ay de mí, me es impuesta necesidad. Tengamos cuidado cuando precisamente nosotros vivimos como David en este tiempo. En el tiempo previo a tener que sufrir inclusive cada vez cosas peores. Él evitó el problema, miró el problema.
a tal punto que si su hijo iba por la vereda de la derecha, él iba por el de la izquierda. No quería enfrentarse. Y cuando su hijo muere, lamenta la belleza de su hijo, pero la belleza física, porque no lo conocía internamente. Sí lo había padecido, pero ni siquiera ahí, en su endecha, reconoció que era el reflejo de su situación espiritual con Dios en ese momento. Sin embargo, David es confrontado en esta situación. Y al mirar él la acción de Dios, no la suya, porque precisamente acá no es el reflejo de un hombre que busca a Dios, sino es el reflejo de un Dios que no desampara al hombre. Es un Dios que no desampara al hombre a pesar de sus acciones equivocadas, a pesar de sus prioridades incorrectas, de sus permisos indebidos. Dios no desampara al hombre. Y es por eso que este David, que tiempo después se escribiese en el Salmo 138, que no hay manera no solamente de escapar de Dios, sino que lo maravilloso del Dios de la Biblia, del Dios soberano, es que despierto y allí estás tú. Él comienza el verso 3 diciendo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y acá voy a apelar a la espiritualidad de todos, ¿no? Inclusive la mía. ¿Quién ha visto alguna vez una película de épica o de época de la antigüedad? De las luchas de los romanos y demás. Bueno, yo sí, ahí está bien. Ahora algunos se van levantando las manos, ¿no? Bueno, todos esos espirituales que hemos visto esto lo vamos a entender más fácil, ¿eh? Al rey siempre se lo cuida. Al rey siempre se lo cuida. Cuando la primera avanzada, que es con saetas, mal llamadas flechas, que son similares, todos los escudos rodean al rey. Todos los escudos rodean al rey. Y David dice, a pesar de los problemas que me rodean, porque muchos son los que se han levantado, dice los primeros versículos, contra mí, los que me odian, los que me persiguen. Muchos son. Dice, pero tú eres escudo alrededor de mí. Y esto consolaba su corazón. Pero a su vez lo confrontaba con una realidad. Él era el elegido. Él era el elegido. Y ese era un concepto que él tenía bien claro. Porque aún sabiendo que era el elegido para suceder a Saúl, en un momento teniendo a disposición la vida de Saúl, él no levantó su mano, cortó el borde de su manto y al otro día de mañana, mientras Saúl se retiraba de la cueva, él levanta su voz y le dijo, Saúl, tu vida estuvo en mis manos. Y le muestra el borde del manto que le había cortado. Pero dice, Dios me libre de levantar mi mano ¿contra quién? Contra el elegido de Jehová. Contra el ungido de Jehová. Dios me libre de levantar su mano. Y en ese momento David entiende que él era el elegido. Y él había despreciado la elección soberana de Dios sobre él, cediendo su trono, no confrontando para defender lo que Dios le había dado ¿a quién? A David. No se lo había dado a Absalón, se lo había dado a David. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, en medio de las dificultades, lo primero que hacemos es tener en poco la elección soberana de Dios. Y en la elección soberana de Dios está o podemos simplificarla en algo que ya no podemos explicar, y es que Dios eligió amarnos. Dios eligió amarme a pesar de lo que soy. Dios eligió amarme a pesar de lo que soy. Y Dios es fiel. Él cuida a los suyos. El mismo Señor Jesucristo dijo allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi
mano. Colosenses capítulo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay manera que alguien pueda quitarnos de allí. Nuestra vida no se trata, ni siquiera mi vida se trata de mí. Se trata de Dios en mí. Tu vida, mi vida, se trata de Dios en nosotros. No se trata de nosotros usando a Dios en favor nuestro. No se trata de que nosotros en medio de la dificultad encontremos gozo en Él, sino que disfrutemos el gozo de Él junto a nosotros en medio de las dificultades. Por eso el mismo apóstol Pedro decía, no se sorprendan. Santiago también habla de esto, por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña sucediera. Es algo que ya estaba dicho. Ya estaba dicho. Estaba establecido por la soberanía de Dios. Sino debemos gozarnos, porque somos tenidos por dignos de padecer como Cristo, aun cuando no hemos, como dice en Hebreos capítulo 12, padecido hasta la sangre, lo cual muchos en la antigüedad y en la actualidad están padeciendo y entregando por amor a Dios. Tú me rodeaste, pero no solamente me rodeaste porque me elegiste, sino que más que rodearme, más que escogerme, me has elevado a un lugar que no merecía. ¿Por qué? ¿Quién fue el primer rey? Saúl. ¿A quién le correspondía el trono? A Jonatán. A Jonatán. Sin embargo, Dios desechó a Saúl y eligió al menor de los hijos de Isaí y lo elevó a un lugar que no se merecía por linaje, pero que sí Dios había establecido de antemano que era para él. De la misma manera hizo con nosotros. Él nos escogió para que fuésemos sus hijos y nos elevó. El apóstol Pablo escribía allí a los Efesios en 2 ocasiones que Él nos ha sentado en lugares celestiales, altos. Nos ha elevado a un nivel que no merecemos, pero que accedemos solo por gracia de Dios. El apóstol Pedro escribía de esto. Alguna porción que la conocemos todos, hasta se cantan en varias canciones, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo? Si no, mi papá no fue el rey. David decía, mi papá no fue Saúl. Pero no provengo de ese linaje, provengo del linaje de la elección soberana de Dios. Y me dio un privilegio aún mayor, de ser un sacerdocio santo, de poder entrar delante de su presencia, tener comunión directa, plena con Él, de poder disfrutar que Él nos ha colocado en esos lugares altos, celestiales, esos lugares a los que podemos entrar, como dice en la carta a los Hebreos, confiadamente, por medio del camino nuevo y vivo abierto por la sangre de Cristo. El lugar que le estaba impedido a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, que solamente lo hacían una vez al año. A nosotros nos ha sido dada la libertad de ingreso cotidiano para alcanzar allí gracia, misericordia y el oportuno socorro. David estaba angustiado. Hallaba consuelo en saber que el que lo cuidaba era Dios. Pero no le pide cuidado a Dios. David reconoce que Dios lo cuida. ¿Sabes? Muchas veces por no conocer a Dios, nosotros vivimos pidiéndole a Dios que haga cosas que Él las hace por su naturaleza. ¿Cuántas veces quizás has orado diciendo, Señor, acompáñanos? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está pasando? No estamos conociendo a Dios. No estamos teniendo esa dinámica práctica con Dios de que no solamente es
letra la que leo, información la que almaceno, sino que la llevo a la vida cotidiana y puedo disfrutarlo y entenderlo. Que Dios está en control de todo, que Dios está en cuidado de todo. Que los privilegios no están simplemente para almacenarlos en la mente, sino para disfrutarlos. Pero no para alentarnos y decir, somos hijos del Rey. Bien, viví como el hijo del Rey. Viví como el hijo del Rey. Y tristemente vivimos a veces como el hijo del Rey, como Absalón, en desobediencia. Desobediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Procurando hacer las cosas a nuestra propia manera. Estableciendo pautas que me hagan sentir bien a mí, olvidándome, que el propósito de mi salvación es que yo le dé la gloria a Él. Isaías 43, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de mi vida, sino de la vida que Él me ha dado a través de la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es y debe ser la esencia. Y en el verso 4, recién del verso 4 en adelante, encontramos una relación de David con Dios. Porque ahí dice, recién ahí, con mi voz clamé. Ahora, ¿cuándo clamó? Después de que abrió los ojos y se dio cuenta de que Dios lo cuida. Dios me cuida. Él me eligió, Él me elevó. Tengo un privilegio que pocos tienen. Y no lo estoy disfrutando porque mi corazón está triste. Y no solamente hay una crisis personal, sino que esta crisis personal la llevé a todo el pueblo. Porque hay una crisis, el pueblo no sabe qué hacer, a quién le obedece. Al rey que reina lejos del lugar en el que debe estar, o al rey que estando en el lugar en el que debe estar huye para preservar la vida del usurpador. Y David levanta sus ojos y dice, con mi voz clamé. Es interesante esta expresión de clamor. Si nosotros muchas veces relacionamos el clamor como alguien compungido que le dice, Dios, por favor, no. Cada vez que aparece la palabra clamor, clamé, está hablando de un grito de desesperación. Está hablando de una voz elevada de tono, pero con una gran angustia que lo acompaña. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. ¿Desde dónde? Desde donde Dios responde. Desde su monte santo. Bueno, hay que ir al monte santo a orar. No, eso es una figura. El monte nos habla de comunión. Dios no nos responde cuando nosotros clamamos a Dios dándole la espalda a Dios. ¿A quién le gusta que le hablen de espalda? Bueno, si está trabajando es una cosa, ¿no? Pero imaginémonos, establecemos un diálogo, hay dos personas de espalda, uno le pregunta y el que pasa dice, ¿cuál de los dos está más loco? Porque no sé si le pregunta a la pared o al que pasó o a mí o con quién está hablando y a quién le respondió. E incluso cuando estamos de frente hay una cuestión comunicacional que nos interesa. Mírame. Es conmigo, hablemos. Mírame. Y es algo que a David le costó. Pero cuando lo hizo, Él responde. Cuando le miramos a Él. Cuando quitamos la vista del problema y la colocamos en el poder soberano de Dios. Entendiendo que el poder soberano de Dios no soluciona mis peticiones o mis deseos, sino que el poder soberano de Dios me ayuda a comprender, Romanos 12:3, que cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y en ese cuál sea en momentos de adversidad.
entender qué es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pablo mismo se lo escribía a los hermanos en Roma. La vida del cristiano no es una vida de continua angustia, tampoco de continua alegría. Pero aun cuando estamos atribulados, no estamos derrotados. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo de nuestro lado. Si nos enfocamos en Él, vamos a comenzar a disfrutar, a ver las cosas de una manera distinta. Y aquellos camino a Emaús oían la voz de Dios, pero no tenían una relación con Dios. Oían la voz de Jesús, pero no sabían que era Jesús. Hasta que en el momento de su mayor angustia, dejando de caminar, sentándose a comer, ¿qué hizo Jesús? Partió el pan y lo bendijo. Y recién ahí lo vieron. Pero fue caminando con él casi 30 kilómetros. Y fue hablando con ellos, preguntándole a ellos. Y hasta ellos, asombrados, que no supiera las cosas que habían sucedido. Eres el único que no sabe lo que acaba de suceder. Pero no podían ver a Jesús. ¿A causa de qué? De que tenían su mente y su corazón en la tristeza, en algo que consideraban su problema, olvidándose que lo que habían visto esos días no se trataba de ellos, se trataba de Dios. Se trataba de Dios. ¿Cuántas veces me pasa esto? Dios escucha nuestras oraciones, aun cuando esas sean hechas en silencio. Spurgeon, escribiendo sobre la oración, tiene una frase interesante que dice: seguramente se escuchan oraciones en silencio. Sí, pero nosotros no. Nosotros ni las descubrimos, pero aquellos que oran en secreto, que oran con el corazón, oran mejor en secreto que en voz alta. No hace falta que emitan sonido alguno. Salmo 34. Es tremendo. 3 ocasiones, búscalo, subrayalo. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. Este pobre clamó en medio de su angustia y Dios lo oyó y lo libró. En 3 ocasiones. Nunca dice lo que dijo. Fue un clamor desde el corazón. Y Dios lo oyó. Y lo libró. Y me encaminó. Y encontré el propósito que Dios tenía para mi vida. Pero en el verso 7 habla precisamente del cuidado. Pero del cuidado anhelado, porque dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Levántate. En Números capítulo 10, verso 35, se repite esta expresión. Pareciera que es una oración donde David le pide a Dios que accione sobre el problema. No. Por primera vez David se para detrás de Dios, no delante de Dios. Ni siquiera delante ni detrás del problema, sino se para detrás de Dios. ¿Por qué? Porque esta expresión es un grito de guerra. El número 10:35 dice: siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, decía: vuelve, oh Jehová, a los incontables millares de Israel. Es un grito de guerra. Lo encontramos también en el Salmo 68:1. Levántate, defiéndenos. Pero es un grito de un pedido de guía. Donde vas, nosotros te seguimos. Así guiaba Dios al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Se armaba el tabernáculo, la nube descendía y la gloria de Dios habitaba
de manera simbólica, ¿no? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero cuando se levantaba, nadie sabía dónde se iba a mover, solo sabían una cosa. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Nadie sabía hacia dónde iba a ir la nube, pero sí sabían que tenían que seguir la nube. Tenían que preparar todo para seguir la nube, a donde la nube quisiera ir. Y sabían que la nube era Dios guiándolos. Había un dibujito, nunca me gustó, ¿no? Pero una vez lo escuché en un mensaje y lo fui a ver, aunque lo había visto hacía tiempo, ¿no? Goku. Hay muchos que lo ven. Ahí ya, acá vendieron a un fanático, parece que tiene algunos medio cansados mirándolos, y andaba arriba de una nube, andaba arriba de una nube. Y una vez escucho en un mensaje y dice, los cristianos tenemos que ser como Goku. Yo digo, ¿qué es esto? A mí me gustan las comparaciones raras, pero esta no la entendí. Esta no la entendí. Dice, el cristiano debe andar sobre la nube. Sobre la nube. Y lo aplicó desde la carta a los Efesios, desde el tabernáculo, la nube que se movía hasta la carta a los Efesios, que Él nos ha colocado en lugares celestiales, y me encantó. Y dije, sí, la verdad que tengo que ser como Goku, aunque no he visto más de 5 capítulos, pero tengo que andar sobre las nubes. Porque como dice el salmista, Él es el que hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas, en mi nube, en mi porción de nube, en la porción de Dios que hay especial para mí, Él me lleva, Él me hace andar. Linda comparación. No vamos a tener los poderes de Goku y las cosas raras que hace, pero sí, no te olvides de eso, ¿no? Y aquellos que han mirado y miran, ¿le gusta Goku? Recordá, tenés que ser como Goku. Andar sobre la nube que guía, buscando guía, preparándote para la guerra, porque lo que está por delante siempre, siempre es tierra para conquistar. Verso 8, termina el salmista diciendo algo que llama la atención. David tenía un problema personal. Ese problema personal tuvo injerencia directa en el pueblo. Se transformó en un dilema político. Pero la preocupación primaria de David era él. Él se miraba a él. Leíamos en el verso 4, cuando se mira a él mismo y lo que sucedía alrededor, lo que se encuentra es a Dios siempre cuidándolo. No importaba la situación, no importaban inclusive sus malas decisiones. Dios siempre estaba ahí, Él lo había elegido. Y no lo destronaba, no lo sacaba del lugar al cual lo había elevado. Aun cuando quizás en tu vida hayas tomado o estés en medio de una pésima decisión, Dios no te va a quitar lo que ya te ha dado. Dios no te va a quitar la salvación. Pero Dios quiere que, al igual que David, hoy puedas tener un quiebre en tu interior, como en el Salmo 51. David le dice a Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero antes de decir esto, entiende que la razón de la pérdida del gozo no estaba en Dios, estaba en él, porque le dice, contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado. Y es esa la causa de mi tristeza. La causa de la tristeza de David en este momento era precisamente por sus actitudes para con su hijo Absalón. Esos permisos indebidos, esa permisividad que había tenido porque, bueno, era su hijo, más allá de, bueno, dentro de todo nos llevamos bien. Aceptando esas prioridades incorrectas donde se usa a Dios solamente para satisfacer sus propios deseos. Porque se fue hasta Hebrón, pero se fue con un corazón que despreciaba a su padre.
No, despreciaba a Dios. Él quería ser el rey. Y lo peor de todo es que David, en primer lugar, lo aceptó. Lo aceptó. Y empieza a entender que no se trataba de él. Es interesante leer 2 Samuel 15, te invito a que lo hagas y releas este salmo. Porque sabes, cuando Absalón parte de Jerusalén, parte como un rey. Dice que había un grupo de personas, de siervos, que corrían delante de él. Eso no es correr del que cuida al otro, del que le chupa las medias, como dice vulgarmente. No, 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 no. Está hablando de un ejército armado, de un cuidado del rey. Y David lo despidió, ¿eh? Me pregunto, ¿lo habrá visto? Yo creo que sí. Salió encolumnado como un rey. Pero cuando vas más de la mitad del capítulo 15, te vas a encontrar cómo huye David. ¿Y sabes cómo huye? Como salió con el permiso de David, su hijo, con un grupo de personas que corrían delante de él, que en realidad la palabra es marchar, que marchaban delante de él. ¿Cuál era el rey? Pero termina el Salmo David entendiendo que no se trataba de él, se trataba de Dios. Y que Dios había elegido un pueblo. Y que a través de ese pueblo, de sus victorias, Dios se iba a glorificar y las naciones iban a reconocer lo que Él era. Y la petición de David no es para él. David solamente hace un reconocimiento que dice: la salvación es de Jehová. Yo no puedo salvar a nadie, ni siquiera a mí. Estaba huyendo, ni siquiera a mí. Pero le pide a Dios algo particular y no le pide para él. Que dice: sobre tu pueblo, Dios, sobre el tuyo, sea tu bendición. Sobre tu pueblo. David estaba reconociendo que él no merecía la atención de Dios. Pero a pesar de eso, Dios le cuidaba, Dios le rodeaba. Era un escudo alrededor de él. Todas estas cosas, decía el apóstol Pablo, hablando precisamente no de este libro completo que tenemos de distintos tamaños, distintos colores, distintos tamaños de letra como yo, para intentar no usar lo menos posible los anteojos. No era esto, era el Antiguo Testamento, era la Tanaj, que contenía la Torá y el resto de los libros, los históricos, los libros poéticos. Y en esos libros estaba esta historia. Y todas estas cosas, para mi enseñanza, para la tuya, se escribieron. Que no seamos Absalón, pero tampoco David en la primera parte. Que seamos David al final, entendiendo que hay muchas cosas que nos han sucedido y nos suceden porque son resultado de mis decisiones. Hay otras que no, pero el Dios soberano todo lo ha permitido, Romanos 8, ¿para qué? Para que si amas a Dios puedas disfrutar que todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque fue abierta. Señor, gracias por las enseñanzas que nos das. Gracias, Señor, porque nos hablas del corazón. Señor, y que esto que hemos visto, Señor, que hemos refrescado, que hemos aprendido, Señor, que lo podamos llevar a la práctica cotidiana, Señor.
Señor, que podamos depositar nuestra confianza en ti, Señor, y todas cosas que tú permites en nuestra vida, Señor, que podamos amarte a ti, que todo eso pueda ayudarnos a bien para nuestro crecimiento espiritual. Por eso, Señor, queremos que bendigas nuestra vida, que nos dé sabiduría para vivir, Señor, entendiendo que tu voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Por eso dejamos en tus manos nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado esta noche. Y también, Señor, dentro de un rato, cuando nos retiremos, te pedimos que también nos estés bendiciendo en el regreso a nuestros hogares. Oramos, dejamos toda esta noche en tus manos, agradecidos, Padre, por todo lo que nos das, por todo lo que recibimos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, tengamos presente los motivos de oración que damos comúnmente por los diferentes ministerios de la Iglesia. Los hermanos de Betania van a hacer un retiro del 4 al 9, si no me equivoco, en Córdoba, así que 2 cosas subían, una para que estemos orando por el grupo que va a ir, y otra, todavía hay lugar, si alguno se quiere anotar para ir, que se contacte con Oscar Bertolozzi, para poder viajar. Estemos orando especialmente por Roberto Zárate, que le pasó todo junto, falleció la señora, y encima lo tuvieron que operar de la vesícula. No sé si escucharon el mensaje en el grupo de la iglesia, que tenía una necrosis, que estaba como muerta, digamos. Entonces la tuvieron que sacar, ahí no estaba bien. Salió bien de la operación todo, pero tenía que quedar internado porque no se le podía hacer la operación esa chiquitita que se les hace, sino que le tuvieron que cortar, abrir. Entonces, bueno, iba a quedar internado aparentemente hasta el fin de semana. Está bien de salud, no está en riesgo, pero sí va a quedar internado. Así que estemos orando por él, por su salud, pero también mucho por su estado de ánimo, por el fallecimiento de su señora. También tengamos presente, las diferentes actividades, sobre todo también en el Chelito. Están planificando un beneficio para que salga todo bien. Sí, y también los que quieran participar. Si no me equivoco, es el último fin de semana de ahora, el 24. ¿Está bien? Por eso. Claro, el último fin de semana de este mes. Así que bueno. ¿O no? Queda el 30 del 31. Bueno, ahí. Así que bueno, tengan presente eso. No sé si hay algún otro motivo fuera de los que comúnmente damos. El sábado no hay retiro, creo que está el retiro de adolescente en la cabaña. Bien. Tenganlo presente también, el sábado del retiro de adolescentes, para estar orando. Y bueno, si no hay ningún otro motivo, nos separamos ahí, donde estamos, nos juntamos de a 2 o 3 para poder estar orando.